en lo posible, si da el tiempo, 3 unidades, ¿verdad? Para poder llegar bien. Caro, te escucho. Sí, Emma, como yo soy fiel seguidora de tus videos grabados también, cuando escuchamos videos grabados, ¿sabes qué yo te pediría? Sí. Nosotros escuchamos después del grabado. Sí. ¿Viste cuando alguien del público te habla? Uh-huh. Ahí se entiende cuando es en vivo, te decía, pero cuando escuchamos el grabado no se entiende nada si vos puedes repetir lo que dijo la persona. Sí, claro que sí, claro que sí. Voy a hacer eso, voy a repetir cada vez que me preguntan, entonces para que quede la pregunta. Bueno, vamos a arrancar con el primer punto del programa. Y en ese sentido, Karen me va a ayudar ahí con los puntos para que yo vaya trabajando exclusivamente en el desarrollo, ¿verdad? Bueno, el primer punto del programa dice la comunidad internacional. Es el primer punto de la unidad 1. En la página 22 del libro tenemos la definición de comunidad internacional y es lo siguiente, bien cortito. Es la entidad conformada por el conjunto de entes colectivos, primordialmente los estados, que se relacionan entre sí mediante las normas del derecho internacional público o derecho de gentes. Entonces, esa es la definición de comunidad internacional. Reitero, es una entidad que está conformada por ¿quién? Por entes colectivos, ¿verdad? Cuando hablamos de ente colectivo me refiero a sujetos del derecho internacional. El sujeto por excelencia del derecho internacional o los sujetos por excelencia del derecho internacional son los estados, ¿verdad? También están conformados por las organizaciones internacionales, pero el concepto es ese, ¿verdad? Conjunto de entes colectivos, primordialmente estados, que se relacionan mediante normas del derecho internacional. Ese es el concepto de comunidad internacional que tiene que quedar lo más conciso y claro posible, ¿verdad? Ahora, hablando del concepto de derecho internacional, en la página 23, en la página 25 del libro, porque hace una introducción bastante larga, pero yo me voy a centrar en el concepto, dice la página 25 en el último párrafo. Definimos el derecho internacional como el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los miembros de la sociedad internacional. Entonces, conjunto de normas, ¿verdad?, que rigen relaciones de miembros en una sociedad internacional. Eso es derecho internacional. Es muy similar al concepto del derecho, solamente que los sujetos que son objeto de ese derecho son sujetos de carácter internacional, ¿verdad? Hablamos siempre de los estados. Entonces, ese es el concepto de derecho internacional. Reitero, conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los miembros de la sociedad internacional. Ese es el segundo punto de nuestro programa. Exacto. Ahora vamos a ver, un ratito, vamos a separarle a alguien. Ahora vamos a ver la terminología. Y esta parte voy a leer un poquitito. Hablamos del ius gentium. Se van a acordar del derecho romano, que estaba el derecho civil, que era el derecho para los romanos, para los ciudadanos romanos, y estaban lo que se llamaba el ius gentium o derecho de gentes, que era el derecho que regulaba las relaciones entre romanos y extranjeros, ¿verdad? Esa misma terminología se utiliza en materia de derecho internacional. Dice, el ius gentium del derecho romano es el primer antecedente del derecho internacional. También se le llama al derecho internacional derecho de gentes. El ius gentium era destinado a regular las relaciones entre los romanos y los extranjeros. Los romanos pues decían, todo lo que no era romano eran bárbaros, más o menos esa era su definición. Entonces el derecho de gentes relacionaba a los romanos con los bárbaros, con los extranjeros. O los derechos de los extranjeros entre sí también, en el territorio del Imperio Romano, porque hay que recordar que el sistema que se aplica en el derecho romano es el sistema en el cual el derecho le sigue al ciudadano. Como los extranjeros que residen en Roma no son romanos,
entonces no les puede regir el derecho romano, que es el derecho civil en puridad. Lo que les rige, aunque estén dentro del territorio romano, a los extranjeros, lo que les rige es el derecho de gentes o el ius gentium, ¿verdad? Son sinónimos. Posteriormente, en la Edad Media, dice, el derecho de gentes era considerado el derecho común a los diferentes pueblos. Entonces, quedó un poco esa herencia del derecho romano, ¿verdad? Que el derecho de gentes era derecho para extranjeros. Y esa misma terminología se siguió utilizando en la Edad Media. Hugo Grocio dice en su obra Derecho de la Guerra y de la Paz, refiere al derecho de gentes. Afirma que este derecho es el más extendido, es decir, que ha recibido su fuerza obligatoria de la voluntad de todos o de gran número de naciones. Entonces, lo que en la Edad Media, lo que durante el imperio del derecho romano conocimos como ius gentium, derecho de gentes, esa misma terminología la utilizamos en la Edad Media y esa denominación cambia ya en la edad moderna, ¿verdad? Vamos a llamarle derecho internacional, ¿verdad? Que dice ha sido objeto de críticas basadas en que la disciplina regula relaciones de los estados y no de las naciones. Por eso no le quieren llamar derecho internacional, porque en realidad no regula naciones, regula estados, ¿verdad? Entonces, y no de naciones, considerándose más adecuado la terminología derecho interestatal. Como se dan cuenta, cada jurista, ya posterior a la Edad Media, va queriendo dar su impronta, decir no, decir derecho internacional está mal, lo correcto es decir derecho interestatal, porque lo que regula es la relación entre los estados y no entre las naciones, ¿verdad? Son un poco puntos, ¿verdad? Autores contemporáneos han puesto otras denominaciones. También hablamos del derecho transnacional, derecho común de humanidad o derecho mundial. O sea, para redondear entonces, cuando nosotros hablamos de terminología, cuando hablamos de denominaciones, tenemos que hablar de ius gentium, que era el derecho de gentes, terminología utilizada en el Imperio Romano, ¿verdad? Que regulaba relaciones entre romanos y extranjeros y entre extranjeros que residían dentro de Roma. Después tenemos que hablar también de el derecho interestatal, que es una sugerencia en este caso de Kant, donde dice él, no, el derecho internacional, la terminología derecho internacional no es correcta porque el derecho no regula naciones, sino que regula estados. Entonces, él sugiere la terminología de derecho interestatal. Y después tenemos otras denominaciones como derecho transnacional, derecho común de humanidad o derecho mundial, ¿verdad? Pero al final y al cabo, la terminología utilizada hoy es la de derecho internacional, international law, ¿verdad? Que es la que por la práctica se volvió la más utilizada. Entonces, eso redondeando un poco este tercer punto, ¿verdad? De las terminologías. Ius gentium, derecho interestatal, derecho transnacional, derecho común de la humanidad, derecho mundial. Pero al fin y al cabo, la terminología que hoy se utiliza es la de derecho internacional. Bueno, eso en relación al punto número 3. Luego tenemos al punto 4, que habla del derecho internacional privado. Remitiéndonos en la página 27, al último párrafo está el concepto y dice, Ramón Silva Alonso define al derecho internacional privado como el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones privadas en la cual aparecen uno o más elementos extraterritoriales. O sea, en el derecho internacional privado no solamente hablamos de estados, sino que hablamos también de relaciones privadas, ¿verdad? Porque dice que hay uno o más elementos extraterritoriales, ¿verdad? Y leo un poco para darle contexto al punto número 4. El derecho internacional privado dice que se aplica igualmente en el ámbito internacional, se ocupa de las relaciones de personas privadas. Cuando hablamos de personas privadas tenemos que aclarar que hablamos tanto de personas físicas como también de personas jurídicas. Podemos hablar de la relación que hay entre dos empresas que residen en dos países diferentes, por ejemplo, ¿verdad? O dos personas que tienen un conflicto
que residen en dos países diferentes, ¿verdad? Seguramente esto va a ser objeto de derecho internacional privado, ¿verdad? En el siglo XIX se denominó derecho internacional privado a las normas que definían la jurisdicción competente y la ley aplicable en materia de relaciones de derecho privado. En el caso de que esas relaciones jurídicas estuvieran relacionadas con dos o más estados por motivos de nacionalidad, domicilio o sede de las personas, cosas o derechos de que se trataban. Entonces, la definición va un poco de la mano con eso. Y me centro en esto, que es lo importante. Derecho internacional privado es igual a conjunto de principios y normas que regulan las relaciones privadas en las cuales aparecen uno o más elementos extraterritoriales. Ese es el concepto que tenemos que tener para definirle al derecho internacional privado. Muy bien. Ahora vamos al punto número 5, donde sí, el fundamento del derecho internacional público. Vamos a ver algunas teorías de la razón de ser, ¿verdad? Del porqué del derecho internacional público. Y me voy a remitir a la página 28. Dice, por una parte, se habla de la función social como fundamento del derecho internacional público. Entonces, primer fundamento, la función social. Es decir, la necesidad de los estados y todos los sujetos del derecho internacional público de convivir en un ambiente de paz y que se garanticen los derechos fundamentales de toda la comunidad internacional en una forma respetuosa, armónica y sin violencia. Entonces, el primer fundamento para poder hablar del derecho internacional público es, entonces, la función social que cumple. Regula la relación, en este caso, de los estados, ¿verdad? Para que, como los estados son sujetos del derecho internacional, estos sujetos puedan convivir en un ambiente de paz, o sea, que para que los estados no estén en constante guerra y los ciudadanos o habitantes padezcan ese caos, vamos a decir, que existe entre los estados. Esa es la razón de ser del derecho internacional público, ¿verdad? Eso es por un lado. Luego, un ratito, luego continúa diciendo, en ese marco de convivencia necesariamente debe existir la voluntad de cooperar y ayudarse mutuamente. Claro, no es suficiente una ley, sino que la voluntad de los estados de ir acorde a lo que establece la ley también es necesaria, ¿verdad? Estando actualmente a cargo de organizaciones encargadas de promover esos principios y otros del derecho internacional, como la propia ONU, ¿verdad? O sea, la ONU es un organismo internacional que promueve, pero infinidad de derechos, ¿verdad? Desde los más fundamentales como el de la vida, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la alimentación, la vivienda, el cuidado del medio ambiente, de los animales, ¿verdad? O sea, la ONU es un organismo que recrea muy bien esa función social que tiene el derecho internacional público. Cooperación, exactamente, marco jurídico para regular relaciones entre estados. Entonces, esa es un poco la función, vamos a llamarle social, porque hablamos de relaciones entre estados, ¿verdad? Ese es el fundamento, ahí está, perfecto. Ese es un poco un fundamento principal, la razón de ser del derecho internacional público, ¿verdad? La función social. Sí. A ver un poco, sí, acá dice. Señor, señora. A ver, creo que alguien levantó la mano. Yo no consigo no ¿Qué parte, Mavi? Del derecho, sí. En la página 28, Mavi pregunta dónde está el fundamento del derecho internacional. En la página 28 del libro habla sobre la función social que cumple el derecho internacional público, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de función social? Porque regula relaciones entre estados, promueve la paz, el orden, el progreso, la igualdad entre los estados. Entonces, esa un poco es la función social que tiene el derecho internacional público, ¿verdad? Y siempre apoyado
ese marco de convivencia sana, ¿verdad? Por un organismo internacional, en este caso de carácter central, ¿verdad? Que es el que promueve justamente todos estos derechos, ¿verdad? Que es la ONU, la vida, los derechos humanos, la no esclavitud, la vivienda, la alimentación, ¿verdad? Son todos derechos promovidos a partir de un sujeto, vamos a llamarle secundario del derecho internacional, porque sabemos que el sujeto por excelencia o los sujetos por excelencia del derecho internacional son los estados. Los sujetos secundarios del derecho internacional son las organizaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, esta organización un poco se encarga, en ese sentido, hablo de la ONU, de promover esa función social que es el fundamento, la razón de ser del derecho internacional. ¿Está bien? Bueno, ahora dice las teorías. Bueno, acá tenemos principalmente veo que hay tres escuelas, ¿verdad? Bueno, la teoría, las escuelas postulan un poco ciertas soluciones, ¿verdad? A determinadas situaciones y, bueno, establecen teorías al respecto. Dice la primera teoría. En las primeras, seguidas por Trepler y Ancelotti, dice, se distingue a la escuela voluntarista. O sea, primero, en primer lugar, le tenemos a la escuela voluntarista un poco en el marco de estas teorías. Dice, según la cual el derecho internacional es producto de la sola voluntad de los estados. La voluntad común es el resultado de las voluntades soberanas y el derecho internacional no sería obligatorio para aquellos estados que no hayan manifestado su acuerdo. Entonces, la escuela voluntarista, y ya su nombre un poco desnuda un poco lo que quiere decir, ¿verdad? La escuela voluntarista dice, el fundamento del derecho o la razón de ser del derecho internacional es la voluntad de los estados. Si un estado no quisiera eventualmente ser parte, no es parte. O sea, acá es un poco la voluntad común de los estados, es el resultado o la razón de ser del derecho internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho internacional desde el punto de vista de esta escuela voluntarista no es obligatorio, sino que depende de la voluntad de los estados, ¿verdad? Esa es la primera escuela. La segunda es la normativista, la escuela normativista. Dice, en oposición a la anterior, presenta al derecho internacional como un conjunto ordenado y jerarquizado de las normas. La validez de una norma deriva de otra que le es superior y no de la voluntad de los estados. Esta teoría está suscrita por Alfred Verdross y Hans Kelsen. Entonces, a diferencia de la escuela voluntarista, la escuela normativista dice que la razón o el fundamento del derecho internacional, en este caso, es el conjunto de normas jerarquizadas. Hablando mal y pronto, nosotros sabemos que existen normas imperativas y existen otras normas que son de inferior rango cuando hablamos de derecho internacional. Más adelante vamos a ver que a las normas imperativas del derecho internacional se les conoce como ius cogens, ¿verdad? Son las normas más importantes, centrales, ¿verdad? Todo lo que reza sobre la abolición de la esclavitud, el derecho a la vida, todo lo que reza sobre derechos humanos fundamentales suelen ser parte de normas imperativas, ius cogens, ¿verdad? También tenemos normas de inferior rango, ¿verdad? Que son más relacionadas a acuerdos, tratados o convenios que vayan a celebrar los estados entre sí, ¿verdad? Por eso es que la escuela normativista dice que la razón de ser del derecho internacional es porque es un conjunto de normas que están jerarquizadas, ¿verdad? Y que la validez de una norma inferior depende de otra que le da validez, que es una norma superior, ¿verdad? Y no de la voluntad de los estados. O sea, yo tengo mi norma fundamental y lo que le da validez a una norma inferior es esa norma fundamental. Es como si nosotros dijéramos, haciendo una comparación rápida, ¿cuál es la validez de nuestro Código Civil? ¿Cuál es la validez de nuestro Código Penal? Es la Constitución Nacional. Es la ley mayor en la que está sentada esta ley menor, a modo de ejemplo nomás, ¿verdad? Cuando hablo de derecho civil y derecho penal, hablando de derecho interno, pero hago más un paralelismo, ¿verdad? Lo mismo dice
la escuela normativista. Tenemos normas imperativas, normas fundamentales, y el fundamento para que emanen leyes menores, para que esas leyes menores sean sustentables o sean fundamentales, encuentran su razón de ser en las leyes de mayor jerarquía, ¿verdad? Eso es lo que dice la escuela, en este caso, normativista, ¿verdad? Y dicho sea de paso, esta escuela la apoyaba Alfred Verdross y Hans Kelsen. Hans Kelsen me parece el más representativo, ¿verdad? Y por último tenemos a la escuela del objetivismo sociológico. Dice, se opone a la vez al voluntarismo que se basa en un sistema interestatal clásico superado y al normativismo que se constituye en una construcción piramidal indemostrable. Para la escuela objetivista, el derecho internacional está fundado en las necesidades sociales de las que deriva su fuerza obligatoria. Adhieren a esta teoría los juristas franceses Léon Dubuit y Georges, no sé cómo se lee, Selle, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen un poco sobre este punto, donde hablamos de el fundamento del derecho internacional público y las teorías. ¿Cuál es el fundamento del derecho internacional público? La función social. ¿Qué es la función social? Esas reglas o esa armonía que se crea entre los estados, fruto de las normas que regulan las relaciones entre los estados. ¿Qué es lo que busca el derecho internacional? Armonía, progreso, paz entre los estados, como producto de la aplicación de esas normas en las cuales sujetos secundarios como la ONU promueven justamente este tipo de iniciativas, derechos, acciones, ¿verdad? Para que se mantenga la paz, el progreso, el crecimiento, ¿verdad? La seguridad, etc. Eso en cuanto al fundamento, eso en cuanto a la función social que cumple el derecho internacional. Ahora, hablando de las teorías, tenemos tres teorías que están, vamos a decirle, sentadas sobre tres escuelas. Primero tenemos a la escuela voluntarista que dice que el fundamento del derecho internacional, o sea, la razón de ser del derecho internacional, está en la voluntad de los estados. El derecho internacional, dice la teoría voluntarista, se crea a partir de la voluntad común de los estados. Entonces, sustenta el fundamento o la razón de ser del derecho en la voluntad de los estados, ¿verdad? De celebrar acuerdos, tratados, convenios, estados entre sí, ¿verdad? En cambio, la escuela normativista basa su teoría no en la voluntad, sino que en las normas. Dice que el fundamento de una norma no es la voluntad de los estados. El fundamento de una norma es una norma superior. Y ahí por eso yo les mencionaba del ius cogens, que son normas superiores en términos de que son normas imperativas, de las cuales emanan normas inferiores, ¿verdad? Que son de cumplimiento obligatorio de los estados. Entonces, la teoría, la escuela normativista no se basa en la voluntad de los estados en cumplir las normas o el derecho internacional, sino que se basa en que el fundamento de una norma de derecho internacional es otra norma del derecho internacional con rango más alto, ¿verdad? De un carácter más elevado, ¿verdad? Por eso ponía el ejemplo de la Constitución con respecto a leyes civiles y penales, ¿verdad? Y por último tenemos a la escuela objetivista, ¿verdad? Esta escuela sí que está en contra del voluntarismo y está en contra del normativismo. Dice que la razón de ser del derecho internacional es justamente las necesidades sociales. Claro, porque los pueblos tienen necesidades, necesitan cooperarse unos con otros para seguramente ir construyendo y avanzando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en función a las objetivas necesidades que tiene cada Estado en relación a eso, entonces tienen su razón de ser, dicen las normas del derecho internacional, ¿verdad? Bueno, y hay juristas como Léon Dubuit y Georges Selle que están, bueno, alineados con esa teoría. Eso en cuanto al punto que habla sobre el fundamento del derecho internacional público y las teorías. Ok. Ahora, vamos a hablar de la comunidad jurídica internacional. Dice
A ver. Sí. Según Mariño Méndez, para que una comunidad jurídica internacional, dice, perdón, según Mariño Menéndez, para una comunidad jurídica internacional deben reunirse dos condiciones. Estructuralmente, que un determinado número de sociedades organizadas sobre base territorial coexistan y sin relación de dependencia entre ellas, y ante otro poder externo, lo que genéricamente puede denominarse como sociedad internacional. Por otra parte, dice, como condición sociológica, que en coexistencia efectiva entre dichas naciones se convenga que sus relaciones deben contar con normas determinadas de aplicación recíproca y general que les confieren derechos y obligaciones y asignan y distribuyen poderes entre ellos. Y acá hablamos de algunos caracteres de la comunidad internacional, ¿verdad? Hablamos de la universalidad, también podemos hablar de la heterogeneidad como otro carácter, y también hablamos del tercer carácter, que es la interdependencia, ¿verdad? Entonces, tratando un poco de construir la síntesis de este punto número 4, cuando hablamos de la comunidad jurídica internacional. Primero, creo que puedo ir más arriba, porque más arriba está la definición en realidad. Dice, la sociedad internacional constituye la formación social en que se estructura la convivencia de los pueblos, de las personas y entidades políticas en el seno de la humanidad. Es la base social de la comunidad internacional. Puede afirmarse que la sociedad internacional actual está a su vez marcada por dos aspectos aparentemente de carácter antagónico. Por una parte, dice cerrada, pero descentralizada. Y por otra parte, conflictuada y por tanto deliberante. Los estados son entidades soberanas. La soberanía por esencia es individualista, pero asimismo interdependiente. O sea, lo que dice es, la comunidad internacional pues es el conjunto de estados, ¿verdad? En este caso, la diferencia está o la ambigüedad se da en el sentido de que el estado pues es soberano y crea sus propias normas, pero a su vez los estados interdependen entre sí y van creando sus propias normas a través de sus acuerdos, sus tratados, sus convenios. Entonces, por eso es que habla de este doble aspecto, ¿verdad? Y ahí cierra la idea y dice, según Mariño Menéndez, para que una comunidad jurídica, según Mariño Menéndez, para una comunidad jurídica internacional deben reunirse dos condiciones. Y por un lado, Mariño Menéndez habla de por un lado habla de un determinado número de sociedades, dice, sobre base territorial que coexistan sin relación de dependencia entre ellas y ante otro poder externo, lo que genéricamente puede denominarse como sociedad internacional. Esta parte es lo que no me queda muy claro. Voy a remitir un poco a un resumen, a ver si acá está mejor extraído. Dice, comunidad jurídica internacional regirá por el derecho natural, tendría su fundamento en el aforismo, es la gran entidad formada por los pueblos del mundo sobre la base del respeto de la soberanía de los estados, la agrupación espontánea y natural de los estados, dice la comunidad jurídica internacional. Quiero terminar de leer esta parte porque quiero entender más bien la idea de lo que quiere decir, ¿verdad? Pues se divaga un poco el libro. Dice, la comunidad internacional tiene caracteres como la universalidad al conformarla a todos los estados de la tierra y al no existir ya territorios que no pertenezcan a la soberanía alguna, por lo que significa toda la tierra. Otra de sus características es la heterogeneidad, por las desigualdades entre los estados y las numerosas organizaciones que la conforman, pues presenta también una gran diversidad. Asimismo es interdependiente, puesto que los estados a través de la historia han demostrado que no pueden ser autosuficientes incluso aquellos países más desarrollados. Es también compleja,
por la división de la problemática de los distintos componentes de la misma, desde las diferencias religiosas, políticas, la extrema pobreza de muchos de sus miembros, la temática ambiental, entre otros, dice, ¿verdad? Pero al final nunca explicó qué es la comunidad jurídica internacional. Me voy a remitir a esta parte que creo que es la parte más entendible. La sociedad internacional constituye la formación social en que se estructura la convivencia de los pueblos. Eso podemos decir que es la comunidad jurídica internacional. Porque después ya dice, las personas y entidades políticas en el seno de la humanidad. Es la base social de la comunidad internacional. Entonces, para definirlo más corto y conciso, ¿qué es la comunidad jurídica internacional? Constituye la formación social en que se estructura la convivencia de los pueblos. ¿Cuáles son sus caracteres? Y podemos hablar, por un lado, vamos a hablar de que es, vamos a hablar de que es heterogénea, es interdependiente, es compleja, y había una más, que es universal. Entonces, para cerrar la idea, porque más o menos ya tengo ahí el punto desarrollado. Comunidad jurídica internacional constituye la formación social en que se estructura la convivencia de los pueblos. Eso es comunidad jurídica internacional. ¿Cuáles son sus caracteres? La universalidad, la heterogeneidad, la interdependencia y la complejidad. Esos son los caracteres de la comunidad jurídica internacional. Tratando de ponerle contexto a lo que acabo de mencionar. ¿Por qué habla de heterogeneidad, de universalidad, de complejidad, verdad? ¿Por qué habla de todo esto? Porque comunidad jurídica internacional son estados soberanos que tienen sus propias leyes internas, como así también tienen leyes que regulan a la relación entre ellos con otros estados. Entonces, por eso hablamos de que son soberanos porque pueden dictar sus propias leyes. Hablamos de que son interdependientes porque necesitan relacionarse con otras sociedades, con otros estados, perdón. Y hablamos de que es universal porque rige para todo el mundo, porque, como dice acá, ya no hay un territorio que no es soberano. Todos los territorios tienen una soberanía como tal, o se les es reconocida por lo menos una soberanía como tal, ¿verdad? Y es compleja porque hay distintos componentes, ningún estado es igual a otro, ¿verdad? En términos políticos, sociales, económicos, religiosos, es complejo, ¿verdad? Por eso habla un poco de que estos son sus caracteres, ¿verdad? Eso en relación a este punto de la comunidad jurídica internacional. Entonces, para cerrar la idea, es la formación social en que se estructura la convivencia de los pueblos. Eso es comunidad jurídica internacional. ¿Cuáles son sus caracteres? Universalidad, heterogeneidad, interdependencia y complejidad. Esos son los caracteres de la comunidad jurídica internacional. Muy bien, ahí ya pudimos construir la idea. Ahora, vamos a ver a los sujetos del derecho internacional. Podemos hablar, en este caso, para hacerla corta en este punto, de sujetos primarios y sujetos secundarios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de sujetos primarios, sujetos por excelencia del derecho internacional, siempre tenemos que hablar de los estados. El estado o los estados son los sujetos primarios, son los sujetos por excelencia, en este caso, del derecho internacional público, ¿verdad? Después dice, ok, hablando de un sujeto secundario o como sujetos secundarios del derecho internacional público, le tenemos a las organizaciones internacionales, ¿verdad? ¿Qué son las organizaciones internacionales? Al final y al cabo, dice, son considerados también sujetos del derecho internacional. Otros entes, aunque no tengan la misma naturaleza, claro, porque el Estado puede ser soberano, como lo son, dice, las organizaciones internacionales o interestatales. Hoy en día, las organizaciones internacionales, intergubernamentales y hasta las personas
aunque en mucha más limitada extensión, son y pueden ser sujetos de derechos y obligaciones bajo el derecho internacional. Las Naciones Unidas, por ejemplo, dice, gozan de capacidad legal para alcanzar relaciones mediante tratados gobernados y vinculantes bajo el derecho internacional con otras organizaciones internacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de sujetos primarios, en resumen, ¿verdad? Sujetos primarios del derecho internacional, estamos hablando de los estados. Cuando hablamos de sujetos secundarios del derecho internacional, tenemos que referirnos a las organizaciones internacionales. También podemos hablar de los individuos, porque dice en la página 33, en la categoría de sujetos secundarios del derecho internacional se ubican a las organizaciones internacionales y a los individuos, porque las organizaciones son creadas por tratados interestatales y los individuos reciben personalidad internacional con alcance limitado, también mediante acuerdos internacionales. Entonces, para cerrar ese punto, sujetos del derecho internacional, primarios, los estados, secundarios, las organizaciones internacionales y los individuos, ¿verdad? Siempre hablando de los individuos con capacidad limitada, ¿verdad? Eso en cuanto a los sujetos. Bueno, ahora órganos de las relaciones exteriores. Dice, los órganos mediante los cuales los estados mantienen relaciones entre sí o con otros sujetos del derecho internacional pueden ser internos y externos. Los órganos internos son los que se encuentran en el territorio de los estados, ¿verdad? Entonces, esto vamos a marcar, página 35, ¿verdad? Los órganos internos son los que se encuentran en el territorio de los estados. La capacidad para comprometer al estado en el plano del derecho internacional reside en el presidente de la República o jefe de gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores. Los órganos externos son los que se encargan de las gestiones de las relaciones internacionales del Estado en el exterior, como son las misiones diplomáticas, los consulados y otras formas de representación. Entonces, cuando hablamos de órganos de las relaciones exteriores, primero que nada tenemos que hacer un distingo entre órganos internos y órganos externos. Órganos internos, cuando hablamos de órganos internos nos referimos a los estados que están dentro de una nación, ¿verdad? Que son representados en este caso por el presidente, por el jefe de gobierno o por los ministros o ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Esos son órganos internos del derecho internacional. Órganos externos, cuando nos referimos a los órganos externos, son las misiones diplomáticas, los consulados o cualquier otra forma de representación que se encuentre fuera del territorio, fuera del Estado, ¿verdad? Eso es muy importante mencionar. Ok. Ahora vamos a hablar de relaciones del derecho internacional público con otras ciencias y ramas del derecho, ¿verdad? Eso dice, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, vamos a ver un poco, leo esta parte. Puede afirmarse que los nuevos campos del derecho internacional producidos por el progreso técnico y tecnológico hacen que esta rama del derecho se vuelva muy amplia y compleja, originando especializaciones más específicas como, y acá vamos a ver las ramas, ¿verdad? Vamos a hablar de derecho de las telecomunicaciones, vamos a hablar de derecho nuclear, derecho espacial, derecho ambiental, entre otros. Entonces, cuando vamos a hablar de las relaciones del derecho internacional público con otras ciencias, tenemos que hablar, cuando nos referimos a las otras ciencias, del derecho de telecomunicaciones, derecho nuclear, derecho espacial y derecho ambiental. ¿Por qué tomamos a estas ramas del derecho? Porque el derecho internacional es muy amplio
Entonces se habla de estas ramas específicas, ¿verdad? Continúa diciendo, el derecho internacional público se vincula con las relaciones internacionales, la sociología, la historia y geografía, la demografía, la economía y la política. La historia, bueno, sabemos que constituye una ciencia de gran importancia, ¿verdad? En relación a otras ramas de las ciencias jurídicas, puede afirmarse que el derecho civil ha tenido una gran influencia en su formación y que el derecho penal, en este caso, y el derecho comercial y el derecho económico están vinculados estrechamente con la disciplina. Entonces, vamos a señalar estas tres ramas del derecho también adicionalmente. La moderna corriente internacional divide a esta disciplina en diferentes ramas que hoy en día tienen en su mayoría autonomía didáctica y científica, como por ejemplo el derecho del mar. ¿Se dan cuenta de la cantidad de disciplinas que hay? Derecho del mar, derecho diplomático y consular, derecho aeronáutico y espacial, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional ambiental, derecho económico internacional y derecho nuclear. Entonces, resumiendo, cuando nosotros hacemos referencia a las relaciones que tiene el derecho internacional público con otras ramas, tenemos que hablar de nuevos campos, ¿verdad? Primero que nada, hablando de nuevos campos, tenemos al derecho nuclear, derecho de las telecomunicaciones, derecho espacial, derecho ambiental. Estos son los nuevos campos con los cuales el derecho internacional se relaciona, con estas nuevas ramas del derecho. Ahora, cuando hablamos de la relación con algunas ciencias, hablamos de la sociología, la historia, la demografía, la economía y la política. Esa es la relación del derecho internacional con algunas ciencias, ¿verdad? Se relaciona con esa ciencia. Ahora, hablando puntualmente de las ciencias jurídicas, ¿con qué ciencias jurídicas se relaciona el derecho internacional? Con el derecho civil, con el derecho penal, con el derecho comercial y con el derecho económico, ¿verdad? Y por último, hablando de una corriente moderna, a su vez, podemos decir que hay ramas del derecho, hoy como corriente moderna, que se relacionan también con el derecho internacional, que son el derecho del mar, el derecho diplomático y consular, el derecho aeronáutico y espacial, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario. No hace falta mencionar todo, pero acá lo importante nomás es dividir en tres, ¿verdad? Porque me parece esto que es fundamental. Cuando hablamos de corrientes del derecho específicas, ¿verdad? Hablamos de con las cuales el derecho internacional se relaciona. Vamos a hablar de derecho de las comunicaciones, nuclear, espacial y ambiental. Esos son ramas del derecho específicas que se relacionan con el derecho internacional. Cuando vamos a hablar de algunas ciencias que se relacionan con el derecho internacional público, vamos a hablar de la sociología, la historia, la demografía, la economía y la política. Cuando vamos a hablar de ramas de las ciencias jurídicas que se relacionan con el derecho internacional, derecho civil, derecho penal, derecho comercial y económico. Y cuando vamos a hablar de la corriente, en este caso, corriente moderna, vamos a hablar de derecho del mar, derecho diplomático y consular, derecho aeronáutico y espacial. Hasta ahí, me parece, esas tres divisiones me parece muy interesante o muy importante hacerlas, ¿verdad? Eso entonces en cuanto a las relaciones del derecho internacional público con otras ciencias y ramas del derecho. Ahora, la cooperación científica internacional. A ver un poco. Así dice, ¿verdad? Ah, no, mentira. Sí, primero después de pide las divisiones. Acá. Divisiones y subdivisiones.
En la página 37, Viste que acá pide también divisiones. Este es otro. este es divisiones. Acá ya. Bueno, Sí, eso es lo que vimos ahora. Esto ya vimos ahora. ahora la cooperación científica. Sí, exacto. Ahora la cooperación científica internacional. ¿Y ese dónde está? La cooperación científica internacional. Espérenme que un ratito. Bueno, vamos a recurrir al resumen, porque ese punto no está, por lo menos no estoy encontrando en el libro. Quizás está, pero no estoy nomás encontrando. ¿Qué libro tenés, Manuel? El libro, este es la quinta, ampliada y actualizada. Por eso. Dice, Yo tengo la cooperación científica internacional en la página 30 de la Corte de Libro. dice, yo tengo acá un breve resumen. Dice, en la Carta de las Naciones Unidas se establece, dice, de la realización de cooperaciones internacionales en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, como asimismo mantener una estrecha cooperación científica que tenga por objeto impulsar el desarrollo del derecho internacional público, fomentar las relaciones culturales, sociales y políticas. Entonces, para cerrar, una idea bastante, vamos a hacerle bastante corta, ¿verdad? Cuando hablamos de cooperación científica internacional, vamos a hablar de esa estrecha cooperación que tienen los estados con el objeto, o con el objetivo, mejor dicho, de impulsar el desarrollo del derecho internacional público, ¿verdad? Fomentar relaciones culturales, sociales y políticas. O sea, existe esta figura también de la cooperación científica internacional, ¿verdad? Y esto está establecido también en la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Donde los estados, en este caso, se comprometen a cooperar internacionalmente en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural. Por eso es que vemos muchas veces misiones científicas en la época del COVID, por ejemplo, en donde los estados trabajan en conjunto para desarrollar eventualmente avances científicos, tecnológicos. En ese sentido un poco habla este punto de la cooperación científica internacional. ¿Verdad? Tu resumen de que me estabas mostrando. ¿Dónde hablábamos de eso? Bueno. Ok. Eso entonces es en relación a la cooperación científica internacional, ¿verdad? Solución de problemas internacionales de carácter económico, donde los estados se comprometen a trabajar en conjunto para lograr el objetivo, que es impulsar el desarrollo, ¿verdad? Eso más que nada es cooperación científica internacional. Ok, ahora vamos a hablar de las relaciones entre el derecho interno y el internacional. Eso sí está en la página 36 de la quinta edición del libro. Dice este punto: a fin de ubicar el derecho internacional público entre otras disciplinas jurídicas, y especialmente respecto de la norma interna, cabe preguntarse si el derecho internacional tiene primacía sobre el derecho interno o si se trata de lo contrario. Al respecto existen dos teorías, dice. La teoría dualista, el derecho internacional y el derecho nacional o interno son diferentes entre sí, regulan materias distintas y a la vez se nutren de diferentes fuentes. Es decir, el derecho internacional sería un derecho paralelo al derecho nacional. Y el fundamento de esta doctrina dualista surgiría del voluntarismo estatal como fundamento para explicar el derecho.
Entonces, por un lado, tenemos, cuando hablamos, mejor dicho, de las relaciones entre el derecho interno y derecho internacional, en cuanto a las teorías, tenemos por un lado la teoría dualista, ¿verdad? La teoría dualista dice, son dos corrientes paralelas del derecho. Por un lado el derecho interno y por otro lado el derecho internacional. Regulan cosas distintas y sus fuentes de derecho son también distintas. Eso dice la teoría dualista, ¿verdad? Que es la primera teoría. Y dice, por su parte, el monismo, que es la otra teoría, considera que las normas del derecho internacional y las de derecho interno forman un sistema jurídico único, parte de una concepción unitaria del derecho, siendo su formulación consecuencia de la doctrina objetivista, que explica el fundamento del derecho como un imperativo del derecho social, es decir, que el órgano jurídico es uno solo que comprende tanto el derecho interno como el internacional. Entonces, tenemos dos teorías en cuanto a la relación que tienen el derecho internacional y el derecho interno, ¿verdad? La primera es la teoría, decía yo, dualista, dije, ¿verdad? No, dualista. La primera es dualista. La teoría dualista dice, por un lado tenemos al derecho internacional que transcurre en una línea y por otro lado, en una línea paralela, tenemos al derecho interno, ¿verdad? De un Estado. Dice que son distintos, hablan sobre materias distintas y sus fuentes son distintas. Eso dice la teoría dualista respecto a la relación del derecho internacional con el derecho privado. La otra teoría, que es la monista o el monismo, que es la siguiente teoría, dice no, son lo mismo, derecho interno y derecho internacional son lo mismo porque la concepción es unitaria y está basada en el fundamento social, está basado, en el derecho social, o sea, en ese único órgano que comprende el derecho, ¿verdad? Tanto derecho internacional como derecho internacional. O sea, cuando yo hablo de derecho social, me refiero a relaciones entre personas, ¿verdad? Viste que el derecho es conjunto de normas que regulan relaciones entre personas. En este caso, el derecho interno regula relaciones entre personas físicas y jurídicas y el derecho internacional regula relaciones entre sujetos del derecho internacional que son los estados y las organizaciones internacionales. Por eso dice la teoría monista, son lo mismo, son una misma línea, no son distintas. Su fuente es la misma, su fuente es el derecho social, la relación entre personas, tanto internamente como también externamente. Entonces, esas son un poco las dos teorías en cuanto a la relación del derecho interno con el internacional, ¿verdad? Después dice, continúa diciendo, la teoría dualista entiende que no existe un sistema jurídico único, sino que dos completamente distintos e independientes, ¿verdad? El derecho internacional, dice, rige las relaciones entre los estados y el derecho interno, las relaciones entre individuos, que es lo que ya mencionamos. Entonces, cuando hablamos de la teoría dualista, tenemos que añadir que son dos sistemas jurídicos independientes. Sí. Otras diferencias entre ambos órdenes jurídicos serían el diferente poder de coacción. Dice que en el orden internacional no existe, claro, el derecho interno es coercitivo, o sea, es obligatorio, se puede obligar a su cumplimiento. Eso se da solamente en el marco del derecho interno. Eso no se da en el marco del imperio del derecho internacional. Ningún Estado puede obligar a otro a cumplir el derecho, ¿verdad? Eso realmente ocurre solamente en el derecho interno, ¿verdad? Y los diferentes ámbitos territoriales de aplicación, rigiendo, dice, en la comunidad internacional el uno y el otro. Es el territorio de un solo Estado. Entre los dualistas más representativos se destacan Ancelotti y Triepel, ¿verdad? Pero bueno, cerrando un poco la idea, tenemos dos teorías, la dualista y por otro lado tenemos el monismo, ¿verdad? La dualista dice,
No, son dos sistemas que funcionan en paralelo, hablan sobre materias diferentes y tienen fuentes del derecho diferentes, tanto derecho interno como derecho internacional. Exacto. La teoría, el monismo, dice por otra parte, no, son lo mismo, porque la fuente del derecho, tanto interno como internacional, es el derecho social, es ese deber de regular relaciones entre sujetos, ya sea personas físicas o jurídicas o estados u organismos internacionales. Entonces, el monismo dice, no, son lo mismo, son la misma línea, no están divididas, no funcionan en paralelo, son lo mismo. ¿Verdad? Eso en cuanto un poco a las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Esas son las dos teorías al respecto. Muy bien. Ahora, las divisiones y subdivisiones del derecho internacional. Vamos a ver un poco el punto número 11, que está en la página 37 de la quinta edición. Dice, los autores se refieren a diversas divisiones distinguidas a la vez en clásicas y modernas. Perdón. Una división clásica es la que divide el derecho internacional en tiempo de guerra y en tiempo de paz, basada en la obra de Hugo Grocio, de Iure Belli ac Pacis, el derecho de la guerra y de la paz. Entonces, esa es una división del derecho internacional. Está el derecho internacional que es en épocas de paz y otra que es en épocas de guerra. Tiempos de paz, tiempos de guerra. Otra división considerada clásica es la que lo divide en derecho internacional público natural, ideal, tal como debiera ser la relación entre los estados, y el derecho internacional público positivo, atendiendo a las normas en vigor de la comunidad internacional. Entonces, estamos viendo dos tipos de divisiones. Por un lado, hablando siempre de las corrientes. Tenemos las corrientes clásicas y las corrientes modernas, ¿verdad? Esa es la primera gran división, por así decirlo. Tenemos el derecho internacional clásico y el derecho internacional moderno. Dentro del derecho internacional clásico tenemos una subdivisión que es el derecho internacional en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Otra división clásica también es el derecho internacional positivo y el derecho internacional ideal o natural. Esa es otra subclasificación que está comprendida dentro del derecho internacional clásico, ¿verdad? Entre las divisiones modernas, vamos ya a lo moderno, está comprendida la división de San Antonio Sánchez de Bustamante, dice. Por un lado, tenemos el derecho internacional público constitucional, que se ocupa del nacimiento, desarrollo y extinción de los sujetos. Por otra parte, tenemos el derecho internacional público administrativo y el derecho internacional público civil, que consagra los actos de carácter civil realizados por los demás. Entonces, repasando, porque vamos a recapitular. Cuando hablamos de las divisiones y subdivisiones del derecho internacional, primero tenemos que hacer esta gran división: derecho internacional clásico y derecho internacional moderno. Cuando hablamos de hablar del derecho internacional clásico, se divide en derecho internacional en tiempos de paz y derecho internacional en tiempos de guerra. Esa es una subdivisión. La otra es el derecho internacional objetivo y tenemos el derecho internacional público positivo, y por otro lado tenemos al derecho internacional natural ideal, ¿verdad? Eso es en cuanto a la escuela clásica del derecho, a la división clásica del derecho internacional. Ahora, hablando del derecho internacional moderno, ¿cómo se divide? Por un lado tenemos al derecho internacional público constitucional, tenemos al derecho internacional público administrativo y tenemos al derecho internacional público civil. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Además, tenemos el derecho internacional público procedimental,
que se refiere a la temática contenciosa en el ámbito internacional, y el derecho internacional público penal, dedicado a las sanciones impuestas a los sujetos, en este caso internacionales. Entonces, la verdad que son bastantes divisiones, pero sí, quiero repasar más esto antes de ir hasta ahí, porque viste que son varias divisiones. Ok, recapitulando entonces, tenemos las divisiones clásicas y modernas. Cuando hablamos de divisiones clásicas decíamos que está el derecho internacional en tiempo de paz y derecho internacional en tiempo de guerra. Después teníamos el derecho internacional natural o ideal, y por otra parte teníamos al derecho internacional positivo. Esa es en cuanto a la división clásica. Hablando de la división moderna, teníamos el derecho internacional constitucional, al derecho internacional civil, al derecho internacional administrativo, al derecho internacional procedimental y al derecho internacional penal, ¿verdad? Son divisiones de la rama moderna del derecho internacional. Eso para cerrar ahí esa parte. Ahora dice, entre los más recientes tratadistas encontramos una división conforme a 3 categorías. O sea, hay otras divisiones también, ¿verdad? Que pueden ser por el objeto de regulación, por su naturaleza y por sus fines. Cuando vamos a hablar de la división según el objeto de regulación, dice el derecho internacional público general y derecho internacional público especial. Entonces, esa es la primera división, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de el objeto de regulación, puede ser derecho internacional público especial o derecho internacional público general, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a hablar de su división por su naturaleza, puede ser derecho internacional público ideal y derecho internacional público positivo. Y cuando vamos a hablar del derecho, de la división del derecho internacional por sus fines, pueden ser público procedimental y público metodológico. Entonces, son un poco las divisiones y subdivisiones del derecho internacional. Creo que hay alguna más. Otra división, dice, que consideramos importante, es la que divide el derecho internacional público en razón de sus elementos geográficos, que incluye el derecho internacional público universal y público regional. Regional y subregional. Entonces, vamos a cerrar la idea, porque hipucú esta parte, ¿verdad? ¿Cómo se divide el derecho internacional? Por un lado, tenemos al derecho internacional clásico y por otro lado tenemos al derecho internacional moderno. Cuando vamos a subdividir al derecho internacional clásico, puede ser derecho internacional en tiempos de guerra y derecho internacional en tiempos de paz. Otra subdivisión del derecho internacional clásico, entonces, es el derecho internacional natural o ideal o el derecho internacional positivo. Esas son las divisiones clásicas. Ahora, cuando vamos a hablar del derecho internacional moderno, puede dividirse en derecho internacional constitucional, administrativo, procedimental, civil y penal. Esas son las divisiones modernas del derecho internacional. Para terminar, tenemos otras divisiones. ¿Dónde era que leí eso? No, yo te decía ABC. Se me perdió. Dios mío. Se me perdió nomás la página, perdón. Esas son las divisiones clásicas y modernas. Ahora, hay otra forma de categorizar al derecho internacional, que puede ser por el objeto de regulación, por su naturaleza y por sus fines. Es como que van a reacomodar esa clasificación clásica y moderna que acabamos de hacer. Cuando vamos a dividir al derecho internacional por el objeto de regulación, podemos hablar de derecho internacional público general y público especial. Eso es
por el objeto de regulación. Si vamos a hablar de la división que es por su naturaleza, puede ser derecho internacional público ideal y derecho internacional público positivo. Y si vamos a hablar de la división o su categoría por sus fines, puede ser derecho internacional público procedimental y derecho internacional público metodológico. Esas son un poco las divisiones, ¿verdad? Del derecho, divisiones y subdivisiones del derecho internacional. Y por último, podemos hablar también de derecho internacional en función a la región, derecho internacional universal y derecho internacional público regional y subregional, ¿verdad? Sé que marea, sé que son muchas, pero acá creo que lo corto y lo conciso es decir clásico y moderno. Lo clásico, derecho en tiempo de paz, en tiempo de guerra. Ideal y positivo, eso es lo clásico. Lo moderno, constitucional, administrativo, procedimental, civil y penal. Esas son las divisiones o divisiones. Ahora, según una nueva recategorización, pueden ser por el objeto, que es el derecho internacional general y el especial. Por la naturaleza, el ideal y el positivo. Y por sus fines, el procedimental y el metodológico. Y por la región, universal, regional o subregional. Entonces, son un poco las divisiones y subdivisiones del derecho internacional. Ok. Después dice el derecho constitucional paraguayo, dice, ¿verdad? Dice en la página 42, el derecho constitucional paraguayo y el derecho internacional. Dice, la norma de derecho internacional es transformada en norma de derecho interno para poder ser invocada y aplicada en el territorio internacional. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica? La Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué son eso? Son normas de derecho internacional que se introducen a nuestro marco legal nacional interno, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? En el artículo 137 de la Constitución establece un orden de prelación del derecho positivo. Y ahí hablamos de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Por un lado, tenemos a la Constitución Nacional, ¿verdad? Y los tratados y convenios, ¿verdad? Que son ratificados inmediatamente después, hasta que vienen en orden de prelación inmediatamente después de la Constitución. O sea, según Kelsen, lo más importante es la Constitución. Ya inmediatamente abajo, los tratados internacionales que fueran ratificados por el Congreso, ¿verdad? Ese es un poco el lugar que ocupa el derecho internacional con respecto al derecho constitucional, ¿verdad? Paraguayo, constitucional paraguayo. Por su parte, dice en el capítulo de las relaciones internacionales, la Constitución, la Carta Magna se refiere a los tratados internacionales haciéndolos parte del ordenamiento legal interno en la jerarquía establecida en el 137. Tanto el ordenamiento jurídico paraguayo como la jurisprudencia de los tribunales demuestran su opción por la teoría monista. Los tratados y acuerdos internacionales adquieren aplicabilidad y vigencia en el marco del sistema normativo nacional a partir de su entrada en vigor en el ámbito internacional. Entonces, un poco hablando del derecho constitucional paraguayo y el derecho internacional, tenemos que decir que para que una norma de carácter internacional pueda regir en el Paraguay, tiene que estar, en este caso, ratificada por el Congreso, convertida en ley, y ese acuerdo internacional, ese tratado internacional ratificado por el Congreso, en este caso, tiene o se encuentra inmediatamente debajo de la Constitución Nacional. Eso es lo que podemos mencionar en relación a este penúltimo punto del programa. Ahora, está un poco desordenado acá. Sí, ese está acá más atrás. Dice, está un poquito desordenado nomás
el programa con respecto al libro. Voy a retroceder a la página 39. Dice, el objeto del derecho internacional público. Según, hija de mí, el apellido de este tipo es espectacular, Lauterpacht. Según Lauterpacht, así como el hombre necesita de la sociedad y el derecho, también el Estado requiere vivir en sociedad y someterse a las normas que rigen sus relaciones con los demás estados. El derecho internacional público, sin embargo, no solo trata de la coexistencia entre los estados, también se ocupa de la cooperación internacional. Esta responde a la necesidad de alcanzar pacíficamente la resolución de controversias internacionales y encaminar sus esfuerzos para atender los problemas políticos, económicos, sociales y culturales que competen a la comunidad internacional. Gamboa afirma que si a través del derecho el hombre, gracias al Estado, ha organizado la paz interna, en el ámbito extraestatal sería el derecho internacional el que dictará las normas para su regulación. Tal es el objeto y el fin de la rama jurídica. Acá está la respuesta. Entonces, cuando vamos a hablar del objeto del derecho internacional público, ¿cuál es? Dice, normas para asegurar la regulación, en este caso, de las relaciones entre los estados y así alcanzar la paz, ¿verdad? Entre los estados. Aparte de la paz, la cooperación internacional. Entonces, eso un poco es el objeto del derecho internacional público. Paz, armonía, buenas relaciones, cooperación. Ese es el objeto del derecho internacional público. Después vamos a hablar, por último, de los caracteres del derecho internacional. Bueno. Dice, a ver, un ratito. Ok. Los caracteres son los sujetos, los procedimientos de producción de normas, la voluntad de los estados, la ausencia de sanciones y las bases igualitarias. O sea, ¿qué le caracteriza al derecho internacional público? Primero que nada, los sujetos. Porque ¿quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Los estados son los sujetos primarios. Secundarios, los organismos. Los procedimientos de producción de normas. ¿Cómo se crea derecho internacional? A través de los tratados, los convenios, los pactos, los acuerdos entre los estados. Esa es la fuente de derecho internacional. La voluntad de los estados, claro, que un estado quiera celebrar, quiera cooperar, quiera acordar, quiera pactar voluntariamente, es una característica del derecho internacional público. La ausencia de sanciones, como sabemos, el derecho internacional no es coercitivo, no es de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Un estado no le puede imponer a otro estado, no existe esa figura. Y son de bases igualitarias, porque se reconoce que cada estado, entendiendo que son distintos, jurídicamente hablando, son iguales, son soberanos. Entonces, son un poco esos los caracteres del derecho internacional público. Los sujetos, los procedimientos de producción de normas, la voluntad de los estados, la ausencia de sanciones y las bases igualitarias. Con eso, señoras, señores, cerramos esta primera unidad 1. Preguntas.